la radio de Quito. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Cinco de la tarde con 33 minutos, 27 minutos nos separan de las 6 de la tarde y a esta hora le doy la bienvenida a experto tributario, amigo de esta casa, Mauro Tejada. A Mauro lo hemos invitado para que nos ayude a entender cuáles son los requisitos y las condiciones para que, por ejemplo, quienes todavía tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas puedan acceder al último paquete de remisión tributarias que se aprobara en el país en la denominada Ley de Integridad Pública, ¿no? Y esto porque al parecer, y esto no es nuevo, ¿no? Desde hace 10 años el país vive incluyendo remisiones tributarias. Cada vez que se acuerdan de hacer una ley económica urgente, ponen una remisión tributaria, una remisión de multas, recargos e intereses a quienes de una u otra manera le deben plata al Estado, sea por consumos eléctricos, sea por deudas con el Servicio de Rentas Internas, sea por deudas con la Corporación Financiera Nacional. Cualquier deuda es sujeto de una remisión tributaria dependiendo el proyecto económico urgente con el que se envía a la Asamblea. Mauro, buenas tardes, bienvenido. En la previa, antes de arrancar esta entrevista, tú me decías, hay que entender también que las remisiones tienen una parte positiva. ¿Cuál es? Hola Daniel, a los tiempos, qué gusto estar aquí nuevamente y pues muy gustoso de poder conversar contigo y con los radioescuchas. ¿Cuál es lo beneficioso, por supuesto, de cualquier remisión tributaria? El ahorro financiero que tiene el contribuyente. Esa es la parte positiva. Para el contribuyente. Para el contribuyente, por supuesto. Hay una obligación que está ahí impaga, que está en firme, como jurídicamente se denomina, sobre la cual justamente el no pago implica que el contribuyente tenga algunos efectos nocivos, ¿no es cierto? No puede facturar, no puede exportar, no puede importar. Está en esta lista negra que le llaman. Antes recordarás tú, Daniel, la famosa lista blanca, ¿no es cierto? Sí. Y la gente, digamos, de manera muy cómica decía, si no estoy en lista blanca, estoy en lista negra. Exacto. Bueno, ahora lo que ocurre es que se denomina el famoso estado tributario, activo e inactivo. Entonces, cuando yo tengo mis obligaciones tributarias en orden, al día, efectuado mis pagos correctamente, estoy en un estado tributario activo. Cuando no lo hago, tengo obligaciones que están en firme, sobre las cuales el Servicio de Rentas Internas, en este caso, puede generar procedimientos coactivos. Esas obligaciones, sea que estén en un procedimiento coactivo, o sea que, producto de que el contribuyente no está de acuerdo con lo que determinó la Administración Tributaria, va a sede judicial y las impugna. Todo ese gran mundo, toda esa cartera de obligaciones son las que ahora se pueden acoger, Daniel, a este procedimiento de remisión, que es la cuarta, como tú muy bien mencionabas, después de 7 reformas tributarias. Esta es la número 4, que incluye una remisión como tal. Ahora, hoy día precisamente le presentaban una demanda de inconstitucionalidad a esta ley, a la Ley de Integridad Pública. Lo hacía una agrupación política, Unidad Popular, y ellos dicen que se está favoreciendo a mineras, se está favoreciendo a telefónicas y se estaría intentando favorecer a la Corporación Novoa, que es el grupo empresarial, el holding empresarial de la familia del presidente. Y uno se pregunta, ¿es real? ¿Es así lo que está pasando? ¿O puede una ley discriminar entre uno u otro contribuyente? El artículo 300 de la Constitución, Daniel, establece cuáles son los principios que se deben aplicar al ámbito tributario. Y entre esos está la generalidad. Esta norma de remisión aplica a todos aquellos que quieran acogerse, ¿no es cierto? Pasando desde Mauro con sus servicios profesionales, pasando por la Corporación Novoa hasta llegar, no sé, a cualquier otro. Pasando por una emisora de tarjetas de crédito, llegando a las empresas y a los grandes contribuyentes. Así es, todos aquellos contribuyentes que teniendo una obligación con la Administración Tributaria, cuya fecha de exigibilidad es hasta diciembre del 2024, pueden acogerse a esta remisión tributaria. Y si el Grupo Novoa o cualquier otro gran contribuyente no se ha acogido o se ha acogido a una remisión, evidentemente detrás de eso está una decisión corporativa, una decisión empresarial, financiera. Así que, digamos, es eventualmente me parece una motivación justamente para poder generar esta inconstitucionalidad que no abastece desde el ámbito legal, ¿no? Y es que uno se pregunta, a ver,
en el ámbito legal, como tú bien dices, hay un artículo de la Constitución, si no me equivoco, es el 300, 300, mencionaste, que establece la generalidad para no. Pero esto no se cumple porque si Mauro Tejada, con servicios profesionales, tiene una deuda, no sé, por $31 de IVA que no pagó y, no, y su estado tributario pasa a ser inactivo, tú no puedes tributar, no puedes facturar, no puedes trabajar, no puedes generar ingresos, ¿no? Si una corporación que tiene más de $90 millones, le plantea una acción al SRI, se queda suspendida la deuda y ellos pueden seguir trabajando. Entonces ahí ese mismo principio no funciona. Pero bueno, pero ya es un tema circunstancial, ¿no? Si Mauro eventualmente puede tener acceso a pagar un abogado, tiene el acceso de pagar un asesor y en atención a eso suspender su obligación, es totalmente valedero. Y ahí se aplica justamente el principio de generalidad. Otra situación es si eventualmente Mauro nos tiene el recurso económico y no puede acceder o no conoce. Pero el principio de generalidad establece que para todos es la aplicación de la ley. Y en este caso la remisión es igual. Si Daniel quiere acogerse en atención a una obligación que tiene impaga al procedimiento de remisión, pues lo hace. Y si no, indistintamente de que le pongan N remisiones, Daniel no lo va a hacer. Me refiero a Daniel Montalvo, ¿no? Claro. Entonces, no lo decíamos Daniel Novoa, por favor, señores de la SECOM, acá no estábamos, estaban utilizándome a mí como ejemplo. Exacto. Entonces, ahí está la generalidad de la norma. Lo que sí, digamos, yo soy muy crítico en el sentido de que esta es la 7ª reforma tributaria que incorpora, ¿no es cierto?, una remisión como tal. ¿Qué le pasa a la cultura tributaria cuando hay tanta remisión? Bueno, evidentemente hay personas que se preguntan 1 y 2 veces antes de pagar una obligación si es pertinente hacerlo o esperar una remisión tributaria. Entonces, vamos a suponer que tienen los recursos para poder suspender la obligación, la tienen en stand-by, la tienen en pausa, y sale una remisión y automáticamente la paga. Entonces, hacen un costo-beneficio detrás de estas obligaciones tributarias. Evidentemente hay un tema de planificación agresiva detrás. Entonces, yo digo, estas remisiones al final del día en alguna porción sí matan esa cultura tributaria, porque Daniel, ¿no es cierto?, Mauro, de manera correcta, cumpliendo con las fechas de exigibilidad de su obligación tributaria, genera las correspondientes declaraciones. De ninguna manera se trata de satanizar precisamente una medida que permite la recuperación de cartera. Acá han pasado funcionarios del Servicio de Rentas Internas, funcionarios de la Administración Tributaria Municipal que nos han dicho, miren, en algún momento esto nos sirve para nuevamente reactivar algunas actividades económicas, esto nos sirve para reducir la cartera vencida que tiene y que además se convierte en una mochila difícil en el sector público. ¿Qué pasa con eso? La Contraloría puede llegarte y decir, oiga, ¿por qué no ha cobrado esto? ¿O qué hizo para cobrar? Y generarle problemas a la administración tributaria, sea nacional, sea a nivel local, en los distintos niveles de administración. Bueno, recordemos que, digamos, los funcionarios públicos atienden y generan sus acciones en atención a lo que se encuentra normado. Claro, exclusivamente lo que manda la ley. Exactamente. Recordemos que en derecho público se hace lo que está escrito, no puedo hacer ni más ni menos. Y el funcionario tiene la obligación justamente de generar para aquellas obligaciones impagas, para aquellas obligaciones que están en firme, los correspondientes procedimientos coactivos. Otra cosa, otro mundo es pensar si efectivamente las deudas que puede tener Mauro o que puede tener Daniel respecto de lo que sucede con un gran contribuyente son materiales. Entonces, probablemente un juicio coactivo a Mauro porque debe $15 no lo hace, pero sí lo hace en atención a esa materialidad de importancia, las obligaciones que puede tener un contribuyente especial o un gran contribuyente. Entonces, evidentemente hay también una situación de riesgo del funcionario público justamente por aquellas acciones que pueda seguir Contraloría en atención a que no se hayan efectuado estas, ¿no? La semana anterior, el Servicio de Rentas Internas publicó lo que vendrían a ser las reglas del juego para que los contribuyentes se beneficien de la remisión de intereses, multas, costos judiciales y recargos derivados de las obligaciones tributarias vencidas, ¿no? Esto se efectúa en cumplimiento de la disposición transitoria 13ª de la Ley de Integridad Pública. Te pregunto, ¿ya con esto los clientes pueden buscar asesoría para pagar o simplemente van y pagan? En este momento digamos, no solamente con la emisión de la ley, sino también con lo que se estableció a través de la resolución respectiva, las reglas son muy sencillas.
Si yo tengo una obligación tributaria de 100 y tengo unos intereses de 10, multas de 5 y recargos de 20, lo que sucede es que al momento de pagar el 100% de la obligación, ¿no es cierto?, yo me remito, dejo de pagar todos esos accesorios relacionados con la deuda principal. Así de sencillo. Hay otros elementos, ¿no es cierto?, de obligaciones que puedes pagar parcialmente y hay unos efectos de imputación que se denomina técnicamente que siguen unas reglas. Pero la generalidad es que todos los pagos que se generen a partir del 26 de junio se imputan al capital. Esa es una parte importantísima, Daniel. ¿Por qué? Porque eso implica que hay un hierro importante detrás de esa obligación que ha venido causando intereses en el tiempo. Y ahí quiero recopilar y más bien complementar con la pregunta que tú mencionabas, Daniel. El giro del negocio de la administración tributaria y del Estado ecuatoriano no es ganar intereses, es cobrar la obligación principal. Y por eso justamente entendemos, ¿no es cierto?, la motivación y justificación para estas remisiones. Págame el capital y te remito todos los accesorios generados justamente por no haber pagado a tiempo estas obligaciones. Es decir, lograr el cobro del valor principal. El capital, el capital, como así tú lo es. dices. Ahora, entre una de las líneas comunicacionales que salían del gobierno es que esta remisión tributaria beneficia a 82,000 contribuyentes. Y uno se pregunta, ¿este es un universo grande, es un universo pequeño? Hablando de la totalidad de contribuyentes, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Los 17 millones de ecuatorianos somos contribuyentes o no? No necesariamente. Recordemos que pasamos por la población económicamente activa, ¿no? Hay que Digamos, reducir esto a la PEA. exactamente, a la PEA, así es. Ya. Y de esos, los que efectivamente generan actividad económica, que son alrededor de 3.5 millones de contribuyentes. Sin embargo, me llama mucho la atención la cifra que tú mencionas, Daniel, porque por primera ocasión la administración tributaria no habla de valores, sino de número de contribuyentes. Es que los valores los dan los detractores de la ley y hablan de que esto implicaría una remisión que le implica al Estado renunciar a 4,000 millones de dólares. ¿Es así? ¿Cuáles son las obligaciones que entran en remisión, Daniel, y nuestro radio escuchas? Uno, esas obligaciones que están en firme, impagas. Por ¿cierto? impuesto a la renta. Por impuesto a la renta, IVA, ISD y cualquier tributo que la administración tributaria administra. Uno. Dos, todas las obligaciones tributarias que están sustanciándose en el Tribunal Contencioso Tributario, que están en sede judicial. Esas también entran en este gran universo de obligaciones que pueden entrar en remisión tributaria. ¿Cuánto más menos es eso? Son aproximadamente 2.500 millones de dólares de capital, ¿cierto? Que entrarían al Estado si es que la gente decide aplicar y pagar. Pero no sucede. Lo que sucede es que efectivamente hay un contribuyente que, considerando que tiene toda la razón detrás de una auditoría del SRI, Que se prefiere quedarse en sede pero judicial. por supuesto, está en sede judicial esperando que un tercero dirima respecto de el proceso de auditoría que tuvo la administración tributaria. Vamos a otro tema y este se volvió mucho más cotidiano, sobre todo en semanas anteriores. Varios ciudadanos empezaron a recibir correos de la administración tributaria, el Servicio de Rentas Internas, y le han dicho, usted no ha pagado el impuesto de salida de divisas. Y hay gente que dice, pero yo no he viajado, yo no tengo, menos he enviado capital al exterior. ¿Qué es lo que pasó ahí, Mauro? Bueno, lo que pasó ahí es que hubo información generada por las tarjetas de crédito que evidenciaban que hubo consumos, ¿no es cierto?, por parte de las personas naturales residentes en el Ecuador comprando afuera. Así de sencillo. Ya. ¿Y Sí. esto cuándo ocurre? Desde el 23, los procesos de control que el servicio... ¿22? 22, 23 y 24. Y que eran pagables hasta ahora el 30 de junio, ¿no es cierto? Que también podían entrar, por supuesto, a este proceso de revisión. Sin embargo, ahí hay unas peculiaridades importantes. ¿Por qué, Daniel? Porque lastimosamente, por la infraestructura obsoleta que tiene la administración tributaria, la información que remiten, ¿no es cierto?, las tarjetas de crédito no son consolidadas. Llegan una por una a la administración tributaria. Y alguien tiene que estar tiene que sumar con cuaderno de exacto. contabilidad pasando, esto debe... Cuando eso tiene que ser automático, cuando usted tiene que tener una reportería que evidencie que todas las tarjetas de crédito que reportan a Mauro y Daniel pasen una información, una sola, a la administración tributaria. Por eso es que muchos de los contribuyentes, una vez que han tarjado, ¿no es cierto?, la información en los estados de cuenta, se dan cuenta que eventualmente esa información es errónea. Es decir, si yo pagaba el servicio de streaming con la tarjeta azul, pagaba el tema este del streaming de música, ¿no? Y hago compras con la tarjeta amarilla,
y pago algo más en los taxis estos de aplicación, pago con la tarjeta negra, cada una de las tarjetas reportaba por su lado al servicio de rentas internas. Así se reporta. Y a ver, ¿cuál es el límite que yo tengo para pagar? Porque no pago desde el primer dólar. No, pagamos alrededor de son $5,200 que están exentos. ¿No es es cierto? decir, a partir de 5,201. Tengo la obligación justamente de pagar el ISD. Ahora recordemos que en el 22, 23 y 24 hubo un sinnúmero de tarifas de ISD. Hubo el 2.5, el 3.5, el 5%. Y eso evidentemente complica esa trazabilidad. Ahí es importante, por supuesto, ¿Cómo hago como ciudadano? ¿No? ¿Pago lo que me dicen o a quién acudo para que me den revisando que está bien? Porque cuando uno hizo una consulta en la línea gratuita del SRI, nos dijeron, usted tiene que coger sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito internacional, los pone en un Excel, y usted mismo saca cuentas cuánto le han cobrado y cuánto está debiendo. Entonces uno se pregunta, ¿en serio esto tiene que ser así de arcaico? Está más difícil que la declaración de gastos personales, que ya es complicada en este país. Sí, no, en realidad no es así, ¿no? Usted tiene que tomar la información, verificar, generar la trazabilidad, y si es complicada y tiene un valor muy importante y material, lo importante sería evidentemente asesorarse, ¿no es cierto? Ir donde un profesional que le ayude, que le direccione justamente a que el pago sea el correcto, ese valor determinado sea el justo, aquel establecido por ley. Y lo mismo, yo digo, en ISD, eventualmente por el tema de la tarifa del 5, 3.5 y 2.5% que en su momento estuvo aplicable, es hasta manejable, inclusive con el tema de la exención. Pero hay otros procesos de control donde la gente, el contribuyente, sí tiene que poner muchísima precaución en la remisión. He visto, ¿no es cierto?, procesos de control que ha iniciado la Administración Tributaria en donde hace un comparativo de la declaración de impuesto a la renta y de la declaración de IVA de Daniel versus la información del sistema financiero. Todas las acreditaciones que tiene Daniel versus todos los ingresos reportados por Daniel. Pero usted en su acreditación, pues Daniel tiene, ¿no es cierto?, cruces entre cuentas, pues valores que se reportan entre uno. No todo es generación de riqueza. Normalmente, quien, por ejemplo, se beneficia de un contrato, tiene un contrato, pero a su vez contrata personas para lograr el objeto del contrato, ¿no? Entonces, si a mí me empiezan a cruzar por todo el valor del contrato, que se acredita en mi cuenta, pero no se toman en cuenta los pagos, hay pagos que se hacen a proveedores RIMPE. Y que no quedan registrados porque te entregan una nota de venta que, así es. ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Resulta que el SRI va a venir y me va a cobrar renta por todo eso. Esta información que ha sido remitida por el SRI es persuasiva, ¿no? Le dicen, Daniel, mire, aquí hay una diferencia entre lo que usted declaró en ingresos en renta versus lo que yo evidencio en las acreditaciones, en los créditos que tiene usted en su estado de cuenta. Y claro, yo en mi estado de cuenta puedo ver que tengo acreditaciones porque pasé de una cuenta a otra, pero sigue siendo el mismo dólar que generé como riqueza, porque ya lo tengo acreditado acá y lo tengo acreditado acá. Entonces, cuando sumamos, parecería que tengo dos. Y como declaré uno, tengo una diferencia, pero no es así. Ahí sí hay que tener mucha precaución y es importantísimo ahí asesorarse. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno ve la data, uno dice, bueno, parece que me falta $100,000 de ingresos por declarar, pero ahí sí hay que tener muchísima precaución y lo que yo siempre digo, ¿no es cierto?, que toda la documentación que uno tiene relacionada con transacciones económicas, indistintamente de lo que incluso tenga como incidencia en el ámbito tributario, la guardemos, justo por lo que menciona el Código de Comercio, la Ley de Comercio. O sea, a guardar las notas. A guardarla. Hoy, por suerte, tenemos, la información en línea. La facturación electrónica. Así es, pero ¿qué pasa con los contribuyentes RIMPE? Esos que no tienen obligación de llevar facturación electrónica, son chiquititos y con los que, por ejemplo, se hace muchísimo negocio, transacción. Así es. Eso también, evidentemente, como no tiene la facturación electrónica, hay que guardar esa documentación. Pero son importantes, los controles que está haciendo la Administración Tributaria, pero también es importante darle esa seguridad jurídica al contribuyente. Por supuesto que la Administración Tributaria tiene la obligación de generar procedimientos de control, pero que no sean recursivos, ¿no es cierto? Que esos procedimientos de control no de una u otra manera, ¿no es cierto?,
alienten a la equivocación por parte del contribuyente. Entonces, hubo, en algún momento, yo recuerdo en la administración tributaria, esta famosa unidad de protección de los derechos del contribuyente, justamente para poder abastecer estas singularidades en los procedimientos de control, porque suena muy bien, ¿no? Este concepto es uno muy famoso en el ámbito de la tributación internacional, Daniel, el fishing expedition. Es como yo tirar la red, lo que caiga. Y eso evidentemente es una falta de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no todos los contribuyentes tienen conocimiento. Y no todos tienen la posibilidad de contratar un experto tributario que les defienda. Y justamente esas normas internacionales, ¿no es cierto?, que lo menciona CIAD, Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, dice, cuando usted va a hacer procesos de control, no es permitido el fishing expedition. Usted no puede, ¿no es cierto?, tirar al mar la red y lo que caiga. Usted tiene que efectuar procesos de control que le den seguridad y certeza jurídica al contribuyente. 6 minutos nos separan de las 6 de la tarde, pero esto se vuelve, y tengo algunas preguntas que nos llegan, ¿no? Y esta a mí me lleva a recordar, yo tenía un amigo que, él decía, yo exporto servicios, trabajaba para una empresa en otro país, y esta empresa le pagaba su dinero que de una u otra manera terminaba ingresando al país, ¿no? Sea a través de una cuenta, sea a través de transferencias desde cuentas de esa empresa que las tenía aquí en Ecuador. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con esas personas? ¿A ellos se vuelven indetectables para la administración tributaria o tienen que hacer algo? Bueno, no indetectables en realidad, porque el momento en el cual tiene que emitir una factura ya va a generar trazabilidad. Pero si para no tiene RUT, no tiene nada, no tiene identidad tributaria. Se pregunta... La información de la cuenta, el banco le puede dar al Servicio de Rentas Internas, decirle, mire, tal persona tiene transferencias por 1,000, 2,000 Las dólares. instituciones financieras entregan reportería al Servicio de Rentas Internas todos los meses, justamente de las acreditaciones y de los débitos y de todos los movimientos que usted puede ver en su estado de cuenta. Toda esa información entra a la administración tributaria. Por supuesto, ahí está, ¿no es cierto?, la posibilidad inmediata de que el SRI pueda determinar estos esquemas de defraudación tributaria, generando información que sea rápida, que sea precisa, pero como lo decía Daniel, aquí hay que dar un cambio cualitativo y cuantitativo respecto de cómo se maneja la información, no solamente en la Administración Tributaria Central, sino en la seccional, inclusive en SENAE. Entonces me parece que ahí radica, ¿no es cierto?, la eficiencia y la optimización de la administración tributaria. ¿Qué se les recomienda a estos profesionales, por ejemplo, que trabajan para empresas en el exterior y que reciben su plata aquí y no tributan, no facturan? Bueno, recordemos que en el Ecuador el sistema impositivo establece que acá tenemos la figura de la renta mundial. En el Ecuador, los ingresos que obtenga un residente ecuatoriano, indistintamente de dónde venga ese dinero, tienen que tributarse en el Ecuador. Si parte de ese ingreso, si a mí me están pagando, vamos a suponer de Noruega, y en Noruega me hicieron una retención de impuesto a la renta, suponiendo que es el mismo nombre allá, yo lo puedo utilizar acá como un crédito tributario. Así de sencillo. El inconveniente se suscita y para el contribuyente, para el sujeto pasivo. Bueno, no tributa ni allá ni acá. Que eso le genera, pues evidentemente, ¿no es cierto?, causales punibles de defraudación tributaria. Y ahí sí ya es meterse en palabras mayores, ¿no? Es un tema penal, evidentemente. La administración tributaria, de lo que recientemente pude leer, tiene aproximadamente 5,000 denuncias de índole penal, pero solamente tiene 6 sentencias. Entonces creo que también es otro ámbito en el que debe trabajar muy fuerte, sobre todo pensando lo que alguna vez conversábamos, Daniel, son 5,000 millones de dólares de lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano. Y aquí en algunas de esas operaciones podría estar escondido ese dinero. La remisión, mis cálculos dicen que más o menos 400, 300 millones son los que lograría recaudar la administración tributaria, pero son 5,000 millones en cambio que usted tiene como defraudación, como lavado de activos en el sistema financiero. Pongan una balanza hacia dónde deben enfocarse los controles. Ahí nomás. Ahí está la clave. Muchísimas gracias. Gracias, Mauro Daniel Tejada, experto en materia tributaria, dándonos algunas luces de lo que se ha aprobado en la nueva Ley de Integridad Pública, además de lo que está pasando, de los correos que usted está recibiendo respecto de que tiene, por ejemplo, que ponerse al día con el ISD. Vamos a revisar rapidito información de la ciudad.